muy buenas noches para todos. Hoy voy a tratar un tema muy especial y voy a hablar de la nueva reforma pensional y algunas inquietudes que tienen ustedes con la nueva reforma. Bueno, entonces me presento, yo soy la abogada Franci Giraldo, especialista en pensiones. Bueno, entonces vamos a arrancar el envío. Bueno, aquí estoy con mis amigos de TikTok y aquí estoy con Facebook Live. Entonces voy a arrancar con la charla que les voy a dar el día de hoy y finalizando voy a comenzar a responder las preguntas o inquietudes que tengan acerca de su pensión. Entonces, ¿cuál es la idea? Responder todas las inquietudes que tengan acerca de su pensión. Es un canal muy bueno, es de forma gratuita y muchas dudas o preguntas que ustedes tengan se las voy a poder responder por este medio. Bueno, entonces arrancamos con el tema. Bueno, la idea es poder transmitir el conocimiento con esta reforma pensional, ya que hay muchas personas que están muy confundidas con este tema, con la nueva reforma que se viene, o por el decreto que va a empezar a regir en julio del 2025. Hay mucha tela para cortar de esta reforma y como dicen por aquí, es bueno poderles aclarar en el transcurso de estos días a las personas sobre este tema. La reforma pensional, hoy vamos a hablar de un tema más bien de una pregunta muy reiterativa en las consultas y es que muchas personas están malinterpretando o no entienden cuáles son los requisitos para estar en el régimen de transición cuando inicie la nueva reforma. Entonces, lo primero es aclararles qué es el régimen de transición. Es que a la nueva entrada de la reforma pensional, a mí o a las personas no se le aplique esa nueva reforma que va a empezar a regir. El régimen de transición es como una protección, es decir, yo ya vengo cotizando o cumplo ciertos requisitos que me exige la nueva reforma. ¿Qué quiere decir? Que si yo cumplo los requisitos para estar en el régimen de transición, esa nueva reforma a mí no me la van a poder aplicar. Entonces muchas personas están malinterpretando porque creen que los requisitos o las condiciones para que estén bajo el régimen de transición, es decir, que no los toque la reforma pensional y se puedan pensionar con la norma vigente actual. Y entonces se están confundiendo estos requisitos de semanas con los requisitos para la pensión de vejez, que son muy diferentes porque los requisitos son los mismos, es tener 1.300 semanas cotizadas y si están en un fondo de pensiones, pues 1.150 en un fondo privado. Entonces, una cosa es que yo esté en el régimen de transición y ya venga entrando al régimen de transición. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo entro yo al régimen de transición? Si son mujeres, deben tener 750 semanas cotizadas. Y si son hombres, 900 semanas cotizadas. Ahí ustedes ya van a alcanzar el umbral para entrar en el régimen de transición y que no los toque la nueva reforma. Pero ya, bueno, entro al régimen de transición. Otra cosa es cuando yo me voy a pensionar. Yo ya tengo que tener una serie de requisitos que son las 1.300 semanas que todos conocemos, las mujeres tener 57 años y los hombres 62. Bueno, un saludo para todas las personas que se van uniendo. Al terminar este live, quisiera mucho responder muchas inquietudes y preguntas porque muchas veces llaman a la línea de atención. Hay mucha gente que no puede pagar la consulta. Entonces es un espacio que voy a abrir, o pues hoy es martes porque mañana es festivo, pero voy a empezar a abrir los días miércoles para que todas las personas puedan aquí tener sus consultas totalmente gratuitas. Y entonces responderle todas sus preguntas. Bueno, entonces, si en este momento se encuentran en Colpensiones y tienen 1.300 semanas, los hombres 62 años de edad y las mujeres 52 años de edad, si se encuentran en un fondo privado como son Porvenir, Almutua, Escandia, Protección, de los fondos privados que hay, y la mujer tiene 57 años de edad y no logran reunir el capital suficiente, en un fondo privado se pueden pensionar con 1.150 semanas. O sea, tienen una garantía mínima para obtener un salario mínimo en el fondo privado. Y lo mismo pasa, si el hombre también tiene sus 62 años, pero no tiene el capital suficiente para una pensión que sea solvente, lo pueden pensionar con estos requisitos de semanas mínimas que son 1.150. Yo no sé si ustedes vieron que yo les hablé de 4 grupos.
de 4 grupos que en este momento con la nueva reforma pensional estamos ingresando a 4 grupos. Son las personas que no tienen las semanas requeridas. ¿Qué quiere decir? Están menos de 750, menos de 900, no alcanzan el umbral y son los que entran con la nueva reforma pensional. Estamos en el nuevo grupo que es un grupo de personas. Este tema es muy importante. Yo les llamo el grupo de la oportunidad. ¿Por qué el grupo de la oportunidad? Porque la nueva reforma pensional va a dar 2 años para que aquellas personas que si están en un fondo privado y ganan más de 3 salarios mínimos se puedan trasladar del fondo privado a Colpensiones y viceversa, porque no crean que muchas veces hay personas que les conviene pasar al fondo privado. ¿Por qué? Si a mí me está cobijando el régimen de transición y yo puedo pasarme al fondo privado a pensionarme con 1.150 semanas, pues me va a convenir. Pero si yo me estoy ganando entre 3 y 4 salarios mínimos y yo tengo un ingreso base de liquidación alto, pues obvio que es el momento para que ustedes se puedan trasladar. Y no ahora en este momento la única forma que podía uno trasladar a las personas era con una demanda de ineficacia de la afiliación. Y es una demanda que dura muchísimo para uno poder decir que nos va a trasladar del fondo privado a Colpensiones, porque había mucha gente que así tuviera salarios altos, se estaban pensionando pues con un salario mínimo. Bueno, entonces, dejando claro el tema, hasta ahora entonces la pregunta que me hacen a mí muy frecuente es, bueno, entonces, ¿qué derechos tenemos con el régimen de transición? Pues el régimen de transición es una expectativa legítima que se le tiene que respetar a los afiliados de los fondos de pensiones, ya que venían con ciertos requisitos que ya han logrado una expectativa de su pensión, es decir, ya están llegando al punto de pensionarse. Entonces, cuando viene una nueva reforma, que es esta nueva reforma, siempre se tiene que haber el famoso régimen de transición. Así pasó con la anterior, cuando llegó la ley 100 del 93, que estaba la ley antigua que era la 049, muchas personas también lograron entrar en transición. Siempre es así porque ya se tienen unos derechos adquiridos y hay un principio que es el principio de favorabilidad. Quiere decir que a quién van a empezar a cobijar esta reforma pensional, a los que ya venían cotizando, las personas que ya tenían sus cotizaciones y tenían ciertas condiciones. Por ejemplo, este tema de la reforma pensional habla de que los requisitos para no estar en la nueva reforma pensional y que se les siga aplicando la ley 100 del 93 o la ley 7 del 2003 a las mujeres al momento en que entra en vigencia el 1 de julio del 2025 que entra esta nueva reforma. A esta fecha las mujeres tienen que tener más de 750 semanas cotizadas para efectos de que no les cubra la nueva reforma pensional. La reforma pensional el 1 de julio del 2025 es donde va a entrar a regir. Los hombres tienen que tener, como les digo, más de 900 semanas y al 1 de julio del 2025 y las mujeres más de 750 semanas. Entonces con esto ya se salvan y no los va a cobijar la nueva reforma. Con esta circunstancia y con este requisito de las semanas, entonces están llamando, pues me llaman mucho por la línea de atención y me dicen, doctora, pero entonces si yo tengo 750 semanas, yo con la nueva reforma me puedo pensionar. Entonces no confundamos los requisitos para estar en este régimen de transición, para que no me sea aplicada la reforma pensional con los requisitos de pensión de vejez. Los requisitos de pensión de vejez ya dijimos que son tener 1.300 semanas, hombres 62 y mujeres 57. En un fondo privado la garantía mínima con salario mínimo se no lo logró reunir o el capital necesario es suficiente que tengan 1.150 semanas. Entonces les voy a dar unos casitos que tengo para que más o menos ustedes se sitúen cuando tienen el derecho. Bueno, con las preguntas las comienzo a responder al final del live. Me gustaría muchísimo que hicieran todas las preguntas que necesitan para poderlos aquí asesorar. Bueno, entonces dice, voy a dar 4 casos porque veo que es una pregunta que me hacen mucho y también hay mucha confusión ahorita en los medios de comunicación, en la radio, en las redes sociales. Entonces muchas personas le están dando una información errónea y esto conduce a un error a que las personas sepan que tienen que tener muy claro este tema.
Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo. Tenemos al señor Julián, que él es un ingeniero civil que trabaja en una constructora, él tiene 60 años y tiene 930 semanas a la fecha actual. Quiere decir que él está cotizando, está trabajando, que cuando llegue el 25 de julio del 2025, obviamente él va a estar con 950 semanas. Obviamente superó las condiciones mínimas para que lo cobije este régimen de transición. Es decir, a este señor por tener esta semana no se le va a aplicar la nueva reforma. ¿Por qué? Porque él ya pasó el umbral de las 900 semanas que tenía que tener y que hace él, se pensiona con su ley 100 del 93. Bueno, el segundo ejemplo que yo tengo es, tenemos la señora Samara Fernández, es secretaria de un colegio, tiene 55 años de edad y a la fecha tiene 760 semanas. A esa señora Samara se le va a cobijar también el régimen de transición porque vemos que tiene 760 semanas, es decir, que no se le va a aplicar las reformas porque ella también está superando el umbral. Tercero, tenemos a la señora María Isabel Castro, la señora es secretaria de una constructora, tiene 53 años y a la fecha actual tiene 350 semanas. Es decir, como tiene muy poquitas semanas, ella sí le va a aplicar esta nueva reforma pensional. Mire, la señora tiene 53 años, imagínense lo que le faltan. 5 años para que ella se pudiera pensionar, pero las cotizaciones son muy poquitas. Entonces no va a tener las 750 semanas, es decir, que al 1 de julio del 2025 que entre la reforma tenemos que tener estos presupuestos, de lo contrario no los va a cobijar el régimen de transición, sino la nueva reforma pensional. Y por último, frente a estos casos, más bien al último caso, resulta que yo quiero abrir un paréntesis. Muy buenas noches, Maigret. La señora que me hizo ahora una pregunta, pues no sé si acá, bueno, ahora miro todas las preguntas para comenzar a responder. Bueno, entonces el tema para pagar las semanas, resulta de que, voy a hablar de un tema muy delicado, ¿cierto? Entonces dice, el tema de pagar semanas atrás, o sea, semanas retroactivas para que me las carguen y al final me sumen estas semanas y yo pueda entrar a este régimen de transición, el famoso cálculo actuarial, que todo el mundo está vendiendo como pan caliente. Entonces, para que no les aplique la reforma pensional, o sea, como yo les digo, se ha vuelto como una venta de pan caliente. Y si muchos profesionales, con todo respeto, y muchas personas también están brindando la información de una manera errónea, y eso es bastante delicado. Y si es verdad que las personas pueden pagar retroactivamente algunas semanas de cotizaciones que omitieron como independiente, y esas cotizaciones solamente las pudo pagar después del 2003. Cotizaciones que digan que esas personas, si está por debajo del 2003, esas cotizaciones no son aceptables para que ustedes las tengan en cuenta. El cálculo actuarial, para poder pagarlo, y esto hay que saberlo también, asesorar y saber pedir al fondo de pensiones o a Colpensiones, es mirar en qué tiempo estaba esa persona afiliada al sistema y si cotizó de manera independiente y en qué tiempo había un vacío, es decir, omitió algunos pagos, algunos tiempos. Entonces eso lo están haciendo de manera muy sport. ¿Y qué va a pasar? Que a la final hemos visto que se han metido en problemas porque resulta que las personas a veces no vivieron acá o vivían en otro país y resulta que en esta fecha están diciendo que cotizaban de manera independiente, pero no hicieron declaración de renta acá en Colombia, no trabajaban. Entonces lo que hay que analizar de una manera muy profunda. Por ejemplo, en nuestra firma hacemos eso, analizamos muy bien con el liquidador actuario y tenemos un contador financiero para como apoyo que en estos dos profesionales, para efectos de que a futuro la persona que no logró solucionar su futuro pensional pueda pagar esas semanas y se las carguen, pero de una manera correcta. Entonces esto requiere de muy buena asesoría, porque les va a caer la UGPP y les va a caer la DIAN, de por qué ustedes pagaron esos tiempos y cómo era que lo habían demostrado. Entonces es un tema muy delicado. Los cálculos actuariales tienen que tener muy buena asesoría, porque entonces les van a exigir una declaración y qué ingresos tenían,
porque están diciendo que estaban declarando si estaban fuera del país, entonces esto es bastante delicado. Entonces por eso hago un paréntesis que si realmente la reforma pensional tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero hay que tener mucho cuidado. Realmente la reforma perjudicó realmente a las personas que ganaban más de 2 salarios mínimos, porque ya se va a volver que la liquidación de la pensión de esas personas que ganaban más de 2 salarios mínimos, que ganan muy bien, esa liquidación va a ser complementaria. La liquidación, la pensión la va a hacer Colpensiones, pero pues ustedes ya saben que se va a cotizar 2.3 salarios mínimos en Colpensiones y lo adicional va a ir para la AFP, pero la AFP tiene sus propias reglas y su propia forma de liquidar la pensión, o sea que las pensiones altas, las personas que ganen más de 3 y 4 salarios mínimos no les va a ir muy bien con esta nueva reforma pensional. Entre los fondos, así que más adelante en otro tema explicaré cómo se va a tener en cuenta o cómo es más o menos el promedio de liquidación con la reforma pensional. También quiero decirles a todas las personas que me están viendo que si tienen algún amigo familiar, hacemos esta asesoría muy específica con nuestro calculador actuario y nos especializamos. Si en este momento hay personas acá que están en Colpensiones, que están pensionadas en Colpensiones, mi firma nos especializamos en reliquidar las pensiones. La mayoría de las pensiones en Colpensiones están mal liquidadas. ¿Por qué? Porque no se le aplicó bien su IBL, su ingreso base de liquidación, y casi siempre se equivocan y la pensión puede quedar más alta. Entonces, personas que ganen más de 3 salarios mínimos, porque un salario mínimo siempre va a dar un salario mínimo. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí más o menos lo que les quería decir hoy. Y paso a mirar qué preguntas tienen para irlas respondiendo. Bueno, saludo a todas las personas que se unieron. Uy, es que hay mucha gente que se ha unido, pero ¿dónde están las preguntas? Si alguien me hizo una pregunta, por favor, vuelva y me la hace porque hay muchos espectadores acá. Bueno, me dice Mix X, algo así, dice. Estoy en Porvenir, tengo 41 años, cotizo sobre más de 3 salarios. En julio del 2025 tendría 888 semanas. Pásate. Tú entras al grupo de oportunidad. No, pues es que es más, la te sirve en este momento. Te puedes trasladar a Colpensiones si ganas más de 3 salarios mínimos. Porque igual cuando entre la reforma en julio del 2025 se vienen grandes cambios y es mejor estar en Colpensiones. Entonces, estás muy joven, pero es más, con tus 3 salarios tú quedarías en Colpensiones y ya lo demás estaría en una AFP. Pero yo sé que se van a venir muchas cosas con la reforma pensional, entonces yo te invito a que aproveches este tiempo y te traslades a Colpensiones. Maigret, muy buenas noches. Bueno, deseo que no me explique esta reforma. ¿Deseas que te explique o que no te explique? Bueno, ya acabé de dar muchas explicaciones acerca de la reforma pensional. Sino que, bueno, es un tema que ya todos estamos estudiando. Y bueno, tenemos que comenzar porque la reforma tiene cosas buenas, malas, regulares. Bueno, la reforma está muy buena para las mujeres. Para las mujeres se va a ver una disminución de semanas y se vienen cosas muy buenas también para lo que es para las mujeres. También está lo de la pensión familiar, que va a ser muy bueno porque se van a poder unir como los aportes de la pareja. También en la pensión de sobrevivientes van a entrar los hijos de crianza. Entonces, muy bueno, si una persona está en este momento creando, pues tiene un sobrino de crianza. Muchas veces una persona no tiene que dejarle la pensión, pero crió un sobrino, un nieto. Entonces, eso es muy bueno que lo vaya declarando en una notaría.
Dice, una pregunta, si mi salario en los últimos 10 años fue un promedio de 2 millones. Mira, habría que hacerte la reliquidación. En este momento, cuando uno estaba con la ley 100 del 93, lo que más importa es en los 10 últimos años hayas cotizado un promedio de más de 3 salarios mínimos. Entonces, habría que hacerte la reliquidación de los 10 últimos años o el de toda la vida, el que más te conviene. Porque acuérdate que en esto se aplica el principio de favorabilidad. Muchas veces cuando nosotros reliquidamos las pensiones, hay gente que queda mejor reliquidada con los 10 últimos años o con el promedio de toda la vida. Entonces tú me dices, un promedio de 2 millones hace 10 años o vienes ganando un poquito más. Entonces habría que reliquidar para saber en cuánto te va a quedar la pensión. Yo tengo en mi firma, hay contadores expertos en la reliquidación de la pensión. No sé si se ve acá, en esta línea de atención de acá, ustedes escriben, ahí están mis asistentes y ellos inmediatamente les toman los datos, lo que se necesita para que ustedes reliquien la pensión. A la línea 321-3044-797. Dice, pero hacia atrás era más alto, ¿cómo me liquidarían? Claro, súper bien. Mira, ¿cómo me liquidarían? Nosotros tenemos un programa especial y yo tengo contadores financieros especializados en hacer la reliquidación. Yo tengo contadores en la firma, la reliquidación la hacemos en 5 días hábiles y te decimos exactamente cómo te vas a pensionar. Entonces, ¿qué se necesita? Que mande la historia laboral completa para hacerte esa reliquidación. En la línea de atención te dicen exactamente todo lo que se necesita, los requisitos. Bueno, ¿quién más por acá tiene preguntas? O si no, para terminar el live. Bueno, si no tienen más inquietudes, con mucho gusto. Jaime, ¿en qué ciudad vives? Bueno, entonces, a ver, yo soy la abogada Franci Giraldo, yo me especialista en laboral y seguridad social. Tengo una experiencia de más de 20 años tramitando pensiones. Entonces, Palmira. Bueno, yo tengo la oficina en la ciudad de Pereira, en el eje cafetero. Pero ¿qué pasa? Desde la pandemia resulta de que los juzgados o la rama judicial se virtualizó. O sea, todo es de manera virtual y esto permitió que los abogados podamos trabajar a nivel nacional. La mayoría de mis clientes están en Bogotá y en la costa. Entonces hemos tenido, casi todos los casos son de éxito y viviendo acá en Pereira, la mayoría de mis clientes están en otras ciudades, porque perfectamente podemos llevar tu proceso porque todo es de manera virtual. Entonces, también tengo muchos clientes en Cali y tengo demandas me gusta mucho cómo juzga el tribunal de Cali. Tengo muchas demandas en Cali. Entonces, me gusta mucho cómo juzga el tribunal de Cali. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, entonces muchas gracias por su atención. Voy a seguir haciendo esta dinámica los miércoles. Voy a avisar ahí por el TikTok para que comiencen a hacer sus preguntas porque hay mucha gente que no tiene con qué pagar la consulta y también un poco para que nos vayamos conociendo, vamos haciendo esa dinámica. Los invito para que se inscriban en mi TikTok, para que me sigan, me den like y también para que escriban aquí a la línea de atención que está aquí arriba. Tengo un grupo de asesores muy buenos, son abogados, ellos están ahí como para contestarles sus preguntas, sus inquietudes. Tengo una abogada civilista por si alguien necesita tramitar un proceso de divorcio, de civil y familia. Tenemos una abogada. Entonces, bueno, los espero a todos. Muchas gracias por su atención y yo creo que para el otro viernes estamos haciendo otra práctica de estas. Bueno, buenas noches y muchas gracias.